Amigos, vamos a entrar en materia porque ya recién finalizada la campaña política, ya comienzan a verse algunas situaciones, se ha definido todo, para bien se ha respetado el voto democrático y fue un ejercicio realmente sano las últimas elecciones, hay que decirlo. Una victoria apretada, pero victoria en el fondo. Hubo una nueva, irrumpió en el escenario político una figura que es la de un candidato independiente, que su futuro no está muy claro porque no se sabe todavía si va a continuar como independiente o va a ser un partido político, esa es la realidad. Cualquiera de las dos fórmulas sería interesante que se pensaran adecuadamente. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es analizar no únicamente el pasado, sino el presente y el futuro. Y una de las noticias que nos deja este pasado reciente es la desaparición de un ensayo político, un partido que se llama el Frente Amplio por la Democracia, en sus siglas son el FAD, que acaba de desaparecer. Por segunda vez desaparece el FAD, 2 veces se presenta, 2 veces desaparece como partido, con una propuesta distinta. Y hoy vemos pues que colapsa esta opción que tenían ciertos grupos para lograr la presidencia. Para hablar sobre este tema tenemos hoy aquí al politólogo Richard Morales, que es miembro del Frente Amplio por la Democracia. ¿Cómo está usted, don Richard? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, Guillermo, Rubén, Camila, todos los radioescuchas. Muchas gracias. Comience, don Rubén. Bueno, acá el amigo representa una fuerza política que mereció mejor suerte en estas elecciones, porque es una fuerza popular que no ha sido acusada de actos de deshonestidad, nunca ha saboreado las mieles del poder y es una fuerza donde un joven como Richard, preparado, que viene de una universidad norteamericana, porque la izquierda en los Estados Unidos milita dentro de las universidades. La gente está equivocada creyendo que nada más en los sindicatos, ¿no? Quizás el pensamiento crítico de los Estados Unidos está en las grandes universidades. Richard, ustedes merecieron mejor suerte. ¿Qué les pasó que no lograron llegar al corazón de la gente? Porque algo pasó. Quizás el discurso muy... No dejar que él conteste, no le conteste tú. Dejar que le conteste. Yo creo que lo primero sería reconocer que los candidatos del Frente Amplio por la Democracia hicieron campañas dignas, estaban preparados con propuestas, y eso fue reconocido por la ciudadanía en todas las intervenciones que tuvieron sus candidatos de presidentes, alcaldes, diputados, representantes. Creo que es importante, ¿no?, reconocer las dignas campañas que hicieron, muy coherentes siempre con los principios, con el ideario. Lo segundo, claro, sabemos que es un sistema electoral que está sesgado en contra de los partidos pequeños, contra las nuevas fuerzas, en particular fuerzas que traigan un proyecto de país distinto al existente, al dominante, ¿no? Pero claro, tenemos que entrar a pesar de eso, ¿no?, de la campaña digna, de las reglas injustas, sesgadas, hasta amañadas, pudiéramos decir que sucedió. Yo creo que en parte tiene que ver con alrededor de qué conflicto giró la campaña. Esta fue una campaña que giró en torno a un discurso pro partidos o antipartidos. Es decir, se evitó la discusión de fondo de del problema más grave que tiene este país, que es la desigualdad. Este es uno de los países que más ha crecido en las últimas décadas, pero aún así es el 6º más desigual del mundo. Es decir, que las enormes riquezas que produce Panamá, a razón de la posición geográfica, no llegan a la mayoría de su población.
Y la campaña no giró en torno a esa problemática, a ese conflicto, a cómo superamos esas graves e inhumanas desigualdades, sino en el hecho de que o si pertenecías a un partido político o si estabas fuera de un partido político. Yo diría que parte de lo que le sucedió al FAT fue efectivamente que no logró mover la agenda al terreno a donde el FAT podía ganar. Cómodo. Claro. ¿Cuál terreno es ese? Disculpe, señor Morales. El terreno de hablar de las causas de los problemas que hay en el país. Porque estábamos hablando de una consecuencia. La corrupción es una consecuencia de la captura del Estado y de sus riquezas por intereses privados y partidistas. Pero estábamos hablando pero no estábamos hablando de la causa de esa causa, estábamos hablando de su consecuencia, que las instituciones se han ido corrompiendo a lo largo de los años a causa de esa captura por intereses, que las usan para lucrar y no para proveer servicios al bien público. Ahora, otro motivo, sin lugar a dudas, es que era un momento, una coyuntura donde la gente quería una renovación de la política. La gente quería efectivamente que nuevas generaciones irrumpieran en la política. La gente quería un cambio de lo que había visto tradicionalmente. Y esto ya con una apreciación de repente más superficial que el otro punto, que apunta a una causa raíz, a un problema estructural, ¿no? La desigualdad. Y efectivamente uno lo puede ver en cómo fueron valorados las propuestas de candidaturas más jóvenes o que no vinieran, digamos, de las luchas políticas del pasado. Eso efectivamente también habrá jugado un papel, un momento donde la ciudadanía quería y quiere aún una renovación de la política, de sus caras y de sus liderazgos. Yo creo que es generalmente reconocido el tema, aún si no fue un tema de campaña. Yo creo muy difícil negar que la desigualdad es un tema en nuestro país, que existen unos niveles de pobreza que no deberían ser aceptables, considerando el nivel de riqueza que hay al mismo tiempo, particularmente la pobreza extrema que vemos en algunas comarcas. Ahora, si esos son problemas generalmente reconocidos, aun si no se les presta la atención que se le debería, ¿por qué el mensaje del FAT no llega a la gente? O sea, ¿en dónde crees tú, en un post-mortem, dónde crees que están fallando, que no están conectando? Creo que no hay, digamos, que no hay claridad o receptividad o comprensión, como lo queramos ver, de parte de la ciudadanía sobre cuál es la alternativa propuesta por el FAT a esa realidad. Yo tiendo a considerar que nuestro pueblo y todo pueblo tiende a ser suficientemente sabio para reconocer los males, sobre todo porque los está viviendo, y está muy claro que vivimos en un país donde se sobrevive en el día a día en suma precariedad. La mayoría de las familias trabajadoras panameñas, y saben que ese es un problema, saben que esa es una realidad, pero de alguna forma ha llegado a aceptarlo como una fatalidad. Esto no puede ser superado, esto no va a cambiar porque no ha cambiado en el pasado. Y ahí viene el planteamiento de, bueno, ¿qué ofrece un proyecto político para cambiar esto, para transformar esto? Y en la mente de la gente, el FAT lo que ofrecía era efectivamente un empeoramiento de eso. Es decir, se logró generar en la ciudadanía un temor al proyecto del FAT, la idea de que el FAT lo que va a hacer es llevarnos a un país más pobre de lo que es ahora en la actualidad. Es decir, un país incluso más pobre, con mayor inseguridad, y se usan ejemplos de otros países de la región y demás para tratar de azuzar ese temor. Y ahí viene, creo que, parte de la dificultad, donde efectivamente puede que la ciudadanía acepte y esté consciente en cuál es el problema. El problema es esa desigualdad grave, pero a la hora de plantear qué alternativa me estás ofreciendo, ahí yo creo que efectivamente hay una desconexión, donde para las personas no era claro qué es lo que estaba proponiendo el FAT que fuera a mejorar eso, aunque efectivamente sí estaba proponiendo un proyecto para superar esa situación de desigualdad, de empobrecimiento, de corrupción, pero lo que le quedaba a la gente era que al contrario iba a ser quedar como otros países de la región. No, yo lo pregunto porque no es solamente la propuesta a presidente la que no tuvo frutos. Creo que no sacaron ningún candidato en ningún puesto de elección. ¿Sí se sacaron representantes? 2 representantes. ¿No creen que quizá es un poco ambicioso llevar todos los esfuerzos a la presidencia en vez de tratar de generar
La escalera. No, de generar presencia más local. Yo creo que van de la mano. Es decir, necesitas un movimiento de candidaturas a nivel nacional, desde presidente hasta representante, que logre presentar ante el país, posicionar una alternativa. Y yo creo que ese fue, que es el desafío que tienen los movimientos sociales, populares, panameños, a futuro, esas nuevas generaciones comprometidas con un ideario más humano, más solidario, de amor a la vida por encima del lucro, cómo lograr presentar con la mayor claridad posible: este es el país alternativo que podemos construir, donde hay una democracia participativa, servicios públicos universales, donde se potencian los sectores productivos, apostamos al conocimiento, no solo al tránsito de mercancía. Es decir, que la ciudadanía tenga claro cuál es ese proyecto que permita superar la desigualdad y se logre vencer el temor, esa campaña de temor. Porque yo creo que es muy difícil que un partido tenga resultados excepcionales en uno que otra candidatura a nivel local si no tiene un resultado parecido a nivel general, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera a hacer una apreciación, yo diría que a los candidatos de libre postulación, la ciudadanía los evaluó como si fueran una especie de movimiento colectivo. Es decir, si uno ve los porcentajes de votos que recibieron a nivel nacional, tienden a ser muy parecidos en el territorio. La gente los vio como si fuera una especie de colectivo, aunque no lo eran. Y creo que es importante para un proyecto político el hecho de que necesita convencer a la ciudadanía como un todo, y eso le va a permitir tener candidaturas a nivel local, a la asamblea y a presidencia. Vamos a un corte comercial. Está escuchando a Richard Morales, miembro del Frente Amplio por la Democracia, FAT, partido que recientemente desapareció con el último evento democrático que se dio en las urnas aquí en Panamá. Viene más.